Ezequiel es CTO y gerente de nuevos negocios para Microsoft en Latinoamérica. Y tiene un currículum larguísimo, pero ya lo vamos a ir charlando con él. Luciana Resnick es Chief Business Development Officer de Wolox, una compañía que hace transformación digital, desarrollo, también vamos a hablar con ella. Bienvenida. Y Gabriel Dimare es director del equipo de Rusty, de robótica y de educación, y es director comercial de Rusty. Bienvenido también. Inteligencia artificial y robótica aplicada. Vieron que a veces parece bastante abstracto, parece que le corresponde solo a Silicon Valley, a Israel, a lugares lejanos, pero empieza a hacerse corpóreo, empieza a hacerse real en nuestros puestos de trabajo. Y de eso vamos a hablar. Contanos en 2 palabras qué hace Wolox y vamos a ver cómo meten a la inteligencia artificial en algunos de sus trabajos. Sí. Bueno, gracias por la invitación. Wolox es una compañía de transformación digital, donde básicamente trabajamos con montones de empresas alrededor del mundo en encontrar aquellos lugares donde pueden innovar a través de la tecnología, ya sea mejorando sus procesos, creando nuevas unidades de negocios, entendiendo y buscando cómo aplicar estas nuevas tecnologías que están dando vueltas a sus modelos, y básicamente trabajamos muchísimo en procesos creativos y de tecnología para crear estos productos con compañías de todo tipo. Luciana, ¿cuántos son hoy y en qué países están? Hoy somos 450 personas trabajando desde Argentina, Chile, Colombia, México y Estados Unidos. ¿Y qué tiene que ver la inteligencia artificial con los proyectos de transformación digital? ¿Es ya real o es todavía futuro? Está siendo cada vez más real. Hoy hay cerca de un 30% de las grandes compañías del mundo que están buscando cómo la inteligencia artificial va a ayudarlos a mejorar su productividad o sus modelos de negocios, y otro tanto que están naciendo ya con la inteligencia artificial como parte core de sus modelos de negocios, mucho más emprendedores que compañías ya establecidas. Sin embargo, creo que estamos en una etapa súper exploratoria, muy inicial. La mayoría de los proyectos que al menos nosotros estamos desarrollando tienen que ver más con una búsqueda y una exploración, excepto algunos casos muy concretos que ya se pueden empezar a ver en lo que es medicina, retail, mucho de análisis de imagen, análisis de texto, por ahí todavía un poco lejos de lo que vemos en las películas de esas máquinas que le van a sacar los trabajos a las personas, pero de a poco se empiezan a ver cambios bastante interesantes. Así que sí, es una realidad incipiente, pero realidad al fin. ¿Y te pasa que vienen clientes a decir, che, necesito inteligencia artificial, blockchain, porque me dicen desde innovación que si no metemos esto morimos, ¿no? Creo que hay mucho de esa búsqueda de meter tecnología sin todavía saber para qué. ¿Cómo se hace con eso? Totalmente, sí. Es muy gracioso cuando te das cuenta que la motivación atrás de quien te está contratando es que alguien le dijo que lo tiene que hacer y nada más. Se trabaja de una forma diferente, pero está bueno porque cuando pasa eso quiere decir que al menos hay alguien o un grupo de personas, o al menos la cúpula de la compañía, que se está dando cuenta que algo hay que hacer. Por ahí no le llegó a la persona indicada esa indicación, a veces pasa eso, pero habla de una compañía que ya tiene una motivación y un sentido de urgencia que implica un cambio cultural dentro de la compañía que hace que el terreno esté mucho más lindo para ponerse a jugar e innovar, que al revés, cuando llegas y te dicen no sé por qué te voy a contratar, no sé si necesito innovar, es más, siento que no, que todo esto no tiene sentido, pero bueno, demostrarme por qué sí, ¿no? Claro. Es bastante más divertido ir a trabajar en el primer escenario. Pero pasa mucho y la verdad es que creo que nosotros tenemos un poco la responsabilidad de, antes que nada, decir que el blockchain no es para todo, por ejemplo, o que no todo banco, no toda solución tiene que tener blockchain, y que probablemente con una base de datos común podés resolver el 90% de los problemas o de las soluciones que hoy se piensan que se tienen que hacer con blockchain y que va a ser una mejor primera aproximación. Sin embargo, está bueno distinguir los que quieren innovar como ejercicio. Hay una parte muy importante que tiene que ver con la formación de talento, especialmente tecnológico, dentro de las compañías para lo que se va a venir en el futuro y cuando quieren un resultado inmediato de impacto en el negocio. Y hacemos ambas cosas. Está bueno simplemente entender cuál es el propósito. ¿Nos podrías dar un ejemplo concreto? Porque todavía nos parece abstracta, ¿no? Como que la inteligencia artificial parece un ente. Decinos algo concreto que estén haciendo con inteligencia artificial con un cliente. Bien, creo que el caso que más me gusta es una emprendedora que vive en Nueva York, que viene hace muchos años trabajando en lo que es el mundo del retail. Hace unos años tuvo una enfermedad cancerígena y decidió que tenía que hacer algo con eso.
Y hoy lo que estamos haciendo es desarrollando una aplicación de detección de imágenes que identifican las góndolas de montones de supermercados y retails en general, los distintos elementos, y en el teléfono te dice qué componentes no saludables tiene ese elemento, y sabiendo cuál es el stock de ese negocio en el que estás, te propone y te dice una alternativa que cumple el mismo fin, pero más saludable. Ese es un proyecto muy lindo que estamos llevando ya hace casi un año de trabajo. Ya podemos detectar los distintos elementos en las góndolas, saber cuáles son los componentes, a partir del análisis de la información de los stocks de los comercios, empezar a poder dar recomendaciones diferentes. Ese es un proyecto muy concreto, muy lindo, de un impacto bastante grande que venimos trabajando. Otro que está muy relacionado a lo que decía Seba, de cuando los trabajos empiezan a orientarse más hacia lo creativo y hacia la parte más divertida para muchos de nosotros y te sacan un poco de encima esa tarea operativa. Estuvimos trabajando con otra empresa de retail más en Latinoamérica para escanear todo lo que son las encuestas de satisfacción del cliente, por ejemplo. Ay, no hay trabajo más plomo en la vida No, que ese. la cantidad Qué bueno que venga de la inteligencia artificial a hacerlo. La cantidad de personas que están haciendo Por Dios. data entry en todas las partes del mundo simplemente para agarrar un papelito, leerlo porque no entiende muy bien la letra y pasarlo a un Excel y bueno, con un algoritmo de inteligencia artificial estamos teniendo un 70% hoy de accuracy, de precisión, gracias, respecto a si hubiésemos transcripto perfectamente igual cada una de las encuestas, cosa que igual con el humano tampoco pasa, versus lo que hacen los algoritmos. Y la verdad que toda esa gente ahora tiene un montón de tiempo de pensar en las soluciones para esas encuestas y no estar rellenando datos. Así que estamos trabajando mucho con lo que es experiencia del cliente y del usuario final en ese tipo de desarrollos también. Ezequiel, también desde Microsoft están trabajando mucho la inteligencia artificial. ¿Te vienen ejemplos o casos, como estábamos hablando con Luciana, de clientes que puedas contarnos? Sí, me vienen varios ejemplos y valientes todos que se quedaron acá hasta esta hora un día de partido. No, pero vamos a cumplir con la promesa. Espectacular y cumpliendo la promesa. Sí, se ven varios ejemplos y muchos tienen que ver. Microsoft es una empresa que brinda plataforma, ¿no? Con una misión como súper inspiradora de empoderar a gente y empoderar a las organizaciones. Como cuenta Lule, que puede ser Wolos, que pueden ser pequeñas o grandes. Ejemplos concretos que se me vienen a la cabeza son, muchos conocen a Gino Tuguaro y su iniciativa de imprimir manos 3D, prótesis ortopédicas básicamente. Gino tiene un ejemplo lindísimo de utilizar inteligencia artificial provista por Microsoft para que los papás y las mamás de esos chicos saquen una foto de ese pedacito de brazo, de mano que tiene ese chico o esa chica sobre una hoja cuadriculada y básicamente un algoritmo permite reproducir y entender si es una mano izquierda, derecha, tamaño, para entonces hacer una prótesis acorde a eso, que me parece un ejemplo lindísimo y bien concreto. Luego hay otros ejemplos también argentinos. Eddie Rodríguez, un emprendedor divino de Córdoba, que lo que hizo básicamente es una plataforma que se usa en más de 100 países, traducida creo que a más de 30 idiomas, para ayudar básicamente a gente que tiene vacas o cabras en su casa. Más de 1.000 millones de personas en el mundo viven parcial o enteramente gracias al ganado que tienen y complementan o enteramente viven gracias a eso. Y mucha de esa gente no tiene la suerte que tenemos nosotros de tener celulares inteligentes, computadoras, ni hablar de hacer una consulta en Excel o una consulta en SQL. Entonces básicamente lo que hizo Eddie fue una herramienta súper fácil de usar y en una de esas iniciativas se le ocurrió que era posible chatear con una vaca, ¿no? Que suena como algo muy de esta hora con un whisky, pero no, la idea de chatear con una vaca es justamente que... El domingo todos cuentan esto en un asado. Claro. ¿Vos sabés que ya se puede chatear con una vaca? Claro, Yo te voy a contar cómo. Con esta que nos estamos comiendo. No, con esa no. Se chateó en un momento. Eso ya sería 2 whiskies. No, pero básicamente la idea de esto es poder incorporar información a una aplicación y que a través del lenguaje natural, que tiene mucho que ver con lo que contaba Sebastián más temprano, puedas básicamente interactuar con eso. Y luego tecnología que tenemos hoy en día, muy parecido a lo que contaba Lule, ¿no? Poder sacar una foto a una tabla y que esa tabla sea incorporada directamente a una planilla de Excel, o que estés dando una presentación de PowerPoint y tengas traducción en tiempo real para que el que te está escuchando y quizá no habla español y habla francés, claro, pueda escucharte directamente. Si se quedan con lo... Tambo, ¿cómo se llamaba el de? Tambero. Tambero. Si se quedaron con lo de chatear con la vaca, les cuento más o menos cómo es para que la puedan chamullar bien el domingo. Muchas veces todo lo que tiene que ver con el animal tiene sensores. Y estos sensores transmiten
transmiten información. Entonces, cuando el productor se acerca a ver cómo está esa vaca, hay un montón de sensores de todo tipo, de temperatura, de lo que se imaginen, dando información que las inteligencias también procesan y le dan al productor. Entonces, es como que le preguntes a la vaca cómo te sentís, prácticamente, porque te da toda la información. Si tiene temperatura, cómo estuvo, si comió, cómo la pasó, si la lluvia le hizo mal. Entonces, bueno, de eso se trata. Totalmente. Y pensemos que esos sensores que pensamos que algunas vacas tienen o van a tener, también son sensores de otro tipo. Digo, ahí permanentemente estamos con micrófonos cerca o con cámaras cerca. A veces son de las cosas que nos asustan también, pero también tienen utilidad que a veces no vemos tan fácilmente y que es, vas a una farmacia o vas a un negocio a pagar y no sabes cuánta cola va a haber. Hoy fácilmente, y son de las cosas que tenemos muy al alcance de la mano, puedes utilizar inteligencia artificial para saber qué cola vas a tener, cuándo, a qué hora te conviene un negocio, o si sos el dueño de ese negocio, entender cómo disponer mejor de cajeras, cajeros, gente que atienda para agilizar la atención. ¿Cómo están las personas con respecto a la inteligencia artificial? ¿La están viendo que va a ser parte de su trabajo? ¿No la están viendo? ¿Hay temor? ¿Hay avidez de conocer más? ¿Cómo la ves vos? Me gustó lo que contaba Sebastián de las distintas miradas que hay sobre esto, ¿no? La mirada transformadora, la mirada más distópica. Yo te cuento mi experiencia. Interactúo mucho con chicos de entre 15 y 20 años. En general ahí hay una apertura total, entendimiento absoluto, y desde el punto de Netflix me recomienda una canción o Spotify sabe qué voy a querer escuchar después y en general le pega, se proyecta muchas otras cosas. Ahí el punto sí en el que me detengo es la importancia de la educación en esos chicos para que no sean meros consumidores de esto y que en realidad sean protagonistas de desarrollo y poder pensar empresas como Wolox o tantas otras que justamente hablan de la construcción y de inventar ese futuro, ¿no? Si me permitís. A medida que pasamos los 20, los 30 y los 40, yo veo más escepticismo, veo más de estas manos agarradas y ojos cerrados de que venga lo que venga, y en muchos casos también desde nuestro lugar es abrir los ojos e invitar a ser protagonistas. Creo que a veces se hace más difícil porque tenemos ese arrastre y esa inercia que nos juega en contra. Y hay un tema de reentrenamiento, que en inglés es reskilling, que es otra de las cosas que estoy investigando justo ahora. Y qué importante es eso, ¿no? Porque si no hay un reentrenamiento y un aprendizaje permanente, ¿cómo hacemos para que estas tecnologías no nos asusten, ¿no? Absolutamente, y muchas veces estas tecnologías requieren, por supuesto, que entendamos de computación y de tecnología y de programación, pero a veces hay valores agregados como saber de matemática o de ingeniería o de física o de química que son un golazo. Entonces digo, quienes tenemos hijos o hermanos, ahí creo que tenemos una oportunidad hermosa. Y quizás, ¿qué te parece esto? Quizás no saber programar, pero sí poder desarrollar un pensamiento computacional, ¿no? Quizás no tener la herramienta desde la tecnología, pero sí poder pensar cómo se hizo, que me parece que es una de las habilidades que se está pidiendo para el futuro. Totalmente. A mí me gusta ver la computación y la tecnología como alas para la mente, ¿no? Había un libro que se llamaba así, me parece que describe esta bicicleta a la que te subís con la cabeza si tenés este tipo de información y de educación. ¿Quién ha jugado con Rastis alguna vez? Todos. ¿Qué tienen que ver, Gabriel, los Rastis con los robots? Hasta hace muchos años casi nada, y justo hablaban ustedes recién y creo que tiene que ver con todo lo que estaban hablando. Hace 2 años, bueno, les cuento, Rastis es una empresa familiar que ya cumple casi 55 años. Hace 2 años tomó la decisión de volver a las aulas argentinas a través del lanzamiento de unos kits de robótica para ayudar a los docentes a dar clases de programación y robótica educativa. Y lo que buscamos es esto, justamente desarrollar talentitos a partir de los 3 años, desarrollar el pensamiento computacional de los chicos, darle la herramienta a los chicos para que sean los constructores, como decía Ezequiel, del futuro, para que ellos comprendan qué es lo que está pasando detrás de las máquinas que tenemos hoy en día y que no sean solo meramente usuarios, sino que sepan cómo funciona de una máquina simple hasta un robot o una computadora, que sean ellos mismos los que diseñen las máquinas y los robots del futuro. Así que creo que Rastis tiene mucho que ver y deseamos con toda esta pasión que estamos poniendo en este proyecto de que cuando nuestros hijos tengan 40 años, levanten la mano todos y digan: yo gracias a Rastis hoy soy el diseñador de estos robots que nos rodean. ¿Y qué habilidades se desarrollan a la hora de armar un robot? Mirá, con nuestra propuesta, además del pensamiento computacional, como dijimos recién, se desarrollan otras habilidades para el siglo XXI, como el trabajo en equipo, la colaboración, el liderazgo, le enseñamos a los chicos a que aprendan a comunicarse, digamos.
es fundamental que también el docente comprenda que con nuestra propuesta el rol del docente cambia, el rol del alumno cambia, pasa de ser pasivo a tener un rol súper activo en su aprendizaje. Van a ser los mismos chicos los que aprendan a aprender, van a ser los mismos chicos que aprenden a pensar diferente, como decías vos recién. Digamos, no queremos que sean todos ingenieros o todos programadores. La robótica en el nivel inicial, a partir de los 3 años y en adelante, lo que busca es a los chicos enseñarles a pensar de una manera diferente, un pensamiento lógico, a través de la construcción con un sistema como el Rusty. El pensamiento ya pasa a ser el aprendizaje significativo. Los chicos no están jugando con un molino que le entregó el profe porque es un molino y la escuela compró un molino. Si los chicos armaron un molino, es por algún motivo, es porque hubo antes un desafío planteado por el docente. Ese desafío busca solucionar un problema que los chicos en todos los días lo relacionan con algo de la vida habitual de ellos, ¿sí? Repito lo del molino, no es un molino, sino que armamos un molino porque nosotros lo diseñamos con mi equipo de trabajo, donde en mi equipo de trabajo había uno que tenía el rol de líder, otro constructor, otro programador. Digamos, los chicos aprenden a trabajar y cuando salgan, creemos que en el futuro van a estar seteados totalmente diferente a lo que estamos todos nosotros hoy en día. Estos robots para la educación, ¿en qué edades se usan? Nosotros primero lanzamos ahora en febrero unos kits que son para primaria, pero por el equipamiento que tiene ya se está usando en secundaria y en muchas universidades. Y ahora estamos lanzando en estos días unos kits para nivel inicial, para jardín, para chicos de 3, 4 y 5 años. La diferencia ahí es que la programación es física, se hace a través de tarjetas, digamos, no se utiliza, o mejor dicho, no es necesario utilizar una pantalla. Si los chicos sin conexión a una pantalla ya empiezan a desarrollar el pensamiento computacional desde los 3 años. Si les parece muy temprano, a los 3 años para estudiar inteligencia artificial, les cuento que vi los manuales Capeluz de China y tienen inteligencia artificial desde los 3. Tienen inteligencia artificial, vi el manual de jardín, preescolar y primero, y hay inteligencia artificial kindergarten. O sea, me parece que una nación que la está viendo ya lo está teniendo muy en cuenta, el tema de robótica e inteligencia artificial desde muy temprano, ¿no? Desde la primera infancia, de 1 a 3. Entonces, ¿cómo hacemos también para eso, para no quedarnos afuera de eso? Me gustaría, por supuesto, una vez más, el que quiera hacer una pregunta a cualquiera de ellos es bienvenida, lo más puntual posible. Antes de esto, les quiero preguntar, ¿cuáles creen que es el principal desafío y qué es lo que más les entusiasma de las posibilidades de la inteligencia artificial a la hora de trabajar? El que quiera. Pensando en inclusión, ¿no? Perdón, sí, me quedé pensando. Estaba por ir por ahí. Yo creo que, a ver, hace muchos años trabajar, de hecho la misma palabra viene del trabajo, de la fuerza física, de una cuestión que era claramente masculina, porque tenía que ver con lo físico, ¿no? Y eso en algún momento se rompió ese paradigma, el trabajo dejó de ser tan físico y empezó a ser mucho más intelectual, y creo que en ese momento las mujeres ganamos un espacio de inclusión en la sociedad tremendo, que todavía hay muchísimo por hacer, pero creo que venimos en un camino correcto, al menos en el último tiempo se empieza a sentir. Entonces me pregunto un montón qué otro tipo de inclusiones pueden permitir cada una de las disrupciones que vienen sucediendo, y en el caso de la inteligencia artificial, como decíamos, creo que se va a tender muchísimo más hacia un trabajo más creativo, donde quizás en la interfaz con el cliente final, con un usuario final, se va a reducir porque se va a hacer cada vez más a través de la tecnología. Y en ese caso, por ejemplo, ciertas comunidades que hoy están muy segregadas, como puede ser la comunidad trans, por decir algo, donde les cuesta muchísimo conseguir trabajo simplemente porque las empresas no se animan a ponerlos al frente de una persona en todo lo que son los trabajos de servicio que mueven gran parte del mundo. Quizás pueda cambiar y quizás se le encuentre, por ejemplo, un lugar mejor. En ese sentido, por lo menos en Wellex venimos trabajando muchísimo y ahora estamos haciendo programas de generación de talento digital y de formación de talento digital en distintas comunidades. La trans es una, mujeres, madres jóvenes es otra, y montones de lugares y espacios de vulnerabilidad que creo que a través de la tecnología, inteligencia artificial es una de las tecnologías que lo va a permitir. Y espacios de vulnerabilidad que creo que a través de la tecnología, inteligencia artificial es una de las tecnologías que lo va a permitir. Van a permitir más cambios y más inclusiones, como lo vimos con la mujer en los últimos años, me parece. ¿Ezequiel? Me parece buenísimo el punto y definitivamente diría que ese es el uno. Para complementar, diría que el aspecto regulatorio es complejo y
necesario. Esto es un tema transnacional y a medida que cada vez más esto atraviese nuestras vidas, por ejemplo, creemos desde Microsoft que es necesario poder explicar por qué un algoritmo tomó una decisión. Totalmente, Incluso ¿no? si hay atrás inteligencia artificial, deep learning, machine learning, un montón de cosas atrás, hay que explicar por qué se seleccionó una opción y no otra, y han habido casos buenísimos y nefastos respecto a algoritmos tomando decisiones geniales y Es nefastas. un gran punto este, ¿no? Nosotros como usuarios preguntarnos también, ¿quién nos cuenta la inteligencia artificial? ¿Quién me la está contando? ¿Por qué Mark Zuckerberg está tan contento? ¿Por qué Elon Musk tiene tanto miedo? ¿Cuáles son los negocios o cuáles son las búsquedas atrás de cada una de ellas? Y ver con qué información estamos alimentando esas inteligencias. Es un momento muy de conformación de esas inteligencias artificiales. ¿Cuáles son los sesgos? ¿Hay realmente comités de ética velando por eso? Es como ese momento. Totalmente, y yo te iba a decir, este dicho de los datos son el nuevo petróleo, ¿viste? Entonces, ¿quién tiene los datos también? ¿Y quién es el dueño de los datos? Y entendiendo que las decisiones se toman en base a esos datos, bueno, ¿hay sesgos en esos datos o son datos realmente representativos de la sociedad que tenemos, ¿no? Totalmente. Bueno, creo que en el caso nuestro de la robótica educativa, creo que también los valores en lo que está hoy un kit de robótica hace inclusivo el que cualquiera puede tener al alcance. Nosotros estamos trabajando con escuelas de La Matanza, estamos trabajando con la Fundación Ruta 40 para que nuestros kits lleguen a escuelas rurales. Creo que cualquier chico, sin importar si está en Vicente López o en el medio de Jujuy, va a tener acceso a desarrollar este pensamiento computacional, va a tener acceso a la tecnología de primera línea hoy en el mundo, va a comprender cómo funciona un sensor, por qué un motor se encendió, por qué una habitación detectó una pérdida de gas y se prendió el ventilador y se abrieron las ventanas. Digamos, creo que cualquier chico de nuestro país, y por suerte nuestro país, hay que recalcarlo, es pionero en la educación de robótica educativa obligatoria en las escuelas, así que creo que estamos por buen camino, falta un montón para hacer, y ojalá que muchas empresas grandes o chiquitas nos animemos a hacer posible esto en nuestro país. ¿Hay más preguntas? Hay varias, qué bueno. A ver, ¿tiene el micrófono? Ok. Este no está. Allá, Ahí ¿tenés está. micrófono? ¿Quién habla primero? Sí, hay Bueno. un micrófono. A ver, ¿dónde está el micrófono? Y después vamos para allá. Bueno. Escucho. Hola, Sí. ¿se escucha? ¿Dónde estás? Levantá la Acá. mano. Ah, acá estás, dale. Me presento rápido y para ver a dónde enfoco la pregunta. Yo soy licenciada en Estadística, estudié en la Universidad Nacional de Rosario y un poco lo que me pasó es que cuando me anoté en esa carrera era como un bicho raro, que claramente empezamos 75 personas, terminamos 15 de cursar. Y un poco lo que viví desde el lado de mi carrera, obviamente que hablar de redes neuronales y análisis de información para mí resulta moneda corriente, pero la carrera es totalmente nacional y se dicta una vez al año porque faltan gente que estudie, que le interese estudiar esa carrera. De hecho, hay toda una movida siempre para que haya más inscriptos y todo. Y un poco lo que yo veo, y desde que estoy trabajando acá en la capital hace 12 años, es que todo este avance que hay tecnológico no está acompañado con las nuevas carreras que tendrían que surgir o un poco el tema, claro, como que veo que todo va demasiado rápido. De hecho pasa que acá en Capital todo el tiempo te están llamando de las empresas y como que siempre se están viendo robar los recursos, digamos, porque está faltando ese acompañamiento de las nuevas carreras o las que existen que estén como siendo más promocionadas. Claro. Sí. O sea, ¿cómo ustedes ven esto? Que no me parece menor acá en Argentina y de hecho lo veo que en todas las compañías está sucediendo y un poco también lo que comentabas antes, esto de la magia de que como, ¿pero qué hay atrás? Y todo el tiempo te están preguntando, y bueno, pero qué, o sea, las capas de las redes neuronales, pero entonces es una caja negra, entonces también esto de cómo podés bajar a la sociedad un poco más al lenguaje corriente o al negocio, muchas veces es muy difícil abordar eso, ¿no?
¿Cómo la ven ustedes? Disparo yo. Me parece un tema fundamental. Qué bueno que hayas estudiado esa carrera. Necesitamos mucha gente que la estudie. Creo que nada de lo que hagamos va a ser suficiente, pero no por eso hay que dejar de hacerlo. Martu comentaba antes, creo que estas ideas de reskilling y de reentrenamiento son fundamentales, pero también la concientización a adolescentes de lo maravilloso que es aprender este tipo de cosas es importantísimo. Yo siempre digo, si te encanta la abogacía, genial, y estudiá abogacía, pero sabés que si te copa la matemática y la computación, hay un espacio maravilloso para aprender ahí. Así que lo que diría es, además de todo lo que podemos hacer como empresa, como Estado, como país, el tema del talento y la educación ha sido algo distintivo siempre en la Argentina, que espero que sigámoslo, que lo podamos seguir para adelante, ¿no? Sí. Digo dos cosas. La primera es, no es propio de nuestro país, pasa en todos lados, incluso en los países que uno pensaría que pasa menos. Hace poco estaba en Facebook, en Estados Unidos, hablando con un argentino que maneja el laboratorio más grande de data y de inteligencia artificial dentro de Facebook, lo maneja un argentino. Orgullo. Y me había dicho que durante los últimos 12 meses había estado trabajando en unos algoritmos que habían generado, creo que eran $800 millones de ganancia para Facebook en un año. Me dice, ¿vos te imaginarías que me van a poner un equipo enorme a disposición para seguir haciendo lo que hago? Estuvo un año luchando para que su equipo se transforme en 2 personas. ¿Por qué? Porque no había nadie capacitado para sumarse a su equipo. Estás hablando de alguien que generó casi $1.000 millones de ganancia en un año para una compañía. Números absurdos. Entonces, no es algo que le pasa a Argentina, es algo que le pasa al mundo. De todos modos, algo más que me parece importante es, hay un estudio que leí hace poco muy bueno que habla de que una de las principales razones por la que una persona decide estudiar una carrera o la otra, particularmente las mujeres, pero en general es bastante amplio, es saber que uno es bueno en eso. Es hoy uno de los mayores factores de decisión, sobre todo en situaciones o poblaciones más vulnerables. Y es muy difícil decidir estudiar una carrera que no está divulgada, o una carrera como la ingeniería o la programación, donde hasta hace muy poco nadie podía ser bueno en eso antes de estudiarlo porque nadie lo aprendía en el colegio primario o tenía ejemplos, modelos, madres, investigadores. Entonces creo que ponerlo en la agenda, y ahí creo que los periodistas y en general los medios tienen un rol primordial, es otra de las cosas que deberíamos estar trabajando y haciendo para que se divulguen más estas carreras, se muestre como un camino, se le saque un poco el miedo y la oscuridad y todo el humo que hay alrededor de lo que pareciera ser un programador. Y nada, hay gente bastante normal que les juro que sucede. Tampoco del todo. Bastante. Yo te diría que soy bastante optimista ahora. Hace 10 años había muy poco. Yo veo cada vez más difusión, muchas ONGs como Chicas en Tecnología, muchos programas de skilling en digital, pero falta y es verdad, es un problema global y en Argentina también falta. Hay más diversidad, hay una mirada más amplia, pero también es verdad que no se está aumentando, por ejemplo, el cupo femenino en estudio de carreras de tecnología, más allá de todo lo que se está haciendo. Así que es un problema, no sé si un problema, es un tema complejo para abordar desde distintas aristas. Es un tema, definitivamente. Sí, puede ser. ¿Alguien más que quiera preguntar, que pida el micrófono, por favor? Allá está ella que lo había pedido. ¿Querés? Dale. ¿Te acercan el micrófono? Dale. Decilo. Antes que nada, es muy interesante todo lo que hablaron del pensamiento algorítmico, computacional, el software que está desarrollando Luciana. Y tocando un punto que es muy importante, que creo que lo dijiste vos, es el que de algún modo el trabajo interno que uno tiene se ve a nivel personal, se ve aplicado en el campo laboral, que de algún modo es un tema madurativo a nivel personal. Y tocaste el tema de la diversidad de conocimientos, ¿no? Uno tiene que tener abiertas múltiples aristas porque hay otra visión distinta para abarcar distintas ideas o proyectos. Y bueno, yo lo mío era muy simple, quería saber si alguno de ustedes, creo que los tres desde su óptica me lo pueden ampliar, el tema del pensamiento algorítmico. Así como él habló del computacional, de algún modo el cerebro tienen muchos de esos tipos de pensamiento como en las computadoras. Entonces, y el humano también. O sea, que ellas carecen de la emoción que tenemos nosotras, ¿no? Pero bueno,
operativamente tiene muchos tipos de pensamiento, ¿no? El computacional, el algorítmico, el lateral, entonces, y todo eso se puede desarrollar y aplicar. Ok, a ver. Entonces, bueno, quería saber si alguien me puede ampliar un poquito más esto. Es muy simple. No sé, pensamiento algorítmico. Yo me voy a como era sin humo, yo no voy a hablar de lo que no sé. Te Claro. puedo decir que a mí me fue transformador estudiar en exactas, algo parecido a lo que estudiaron por acá. Y de vuelta, me fue maravilloso aprender eso, pero no sabría responder más que eso. Tenemos que respetar los tiempos porque quiero prometer que 9:30 nos vamos. Cuando terminamos, si te parece bien, entonces. Sí, una pregunta más por allá y vamos terminando en horario. Muy bien, ahí. Sí, te escuchamos. A ver. Muy corto, para Gabriel, habías dicho que somos pioneros en lo que es educación con robótica para menores en Argentina. ¿Podrías ampliar un poco más de eso? Sí, en septiembre del año pasado el Consejo Federal de Educación Nacional de Argentina dictaminó que los NAP, que son los núcleos de aprendizaje primario, que es un poco a criollo para los que no sabemos tanto educación como yo, que en todas las escuelas de nivel inicial, primario y secundario, entre este año y el que viene, todas las escuelas, o en la currícula o como un taller, tienen que dar robótica y programación. Digamos que es obligatorio. Digamos que a partir del año que, mediados del año que viene, todas las escuelas donde vayan sus hijos, nuestros hijos, van a tener que enseñarles algo de robótica. ¿Sí? Y es uno de los países... Eso está dentro del plan Inteligencia Artificial del Gobierno de la Ciudad de la Argentina. Muy bien. ¿Alguien? ¿Estamos? ¿Hay imágenes de lo de robótica? Sí, están ahí. Ponelo si querés, si las tenés. Sí. Mientras las ponemos una más. Allá. Fuerte. Fuerte. Sí. Yo me recibí de licenciado en informática y cuando me tocó trabajar en todo lo que era con informática me di cuenta que todo lo que aprendí no era usable desde el punto de vista de lo que era la transformación digital. Entonces lo que quería consultar a Luciana era ¿qué recomienda esa, digamos, de habilidades que debería tener alguien que tiene que enfrentarse a ese... Muy bueno. Sí. A ver, algo muy importante de la transformación digital, que aparte también es una palabra muy amplia, ¿no? Pero de los proyectos innovadores dentro de compañías es que son proyectos muy multidisciplinarios, donde es necesario trabajar en equipo y tener distintos tipos de perfiles y gente que estudió distintos tipos de cosas sobre la mesa. Entonces, no creo que si estudiaste ingeniería en sistemas no pueda servir y muchísimo para un equipo que está trabajando en un proyecto de transformación digital, solamente que probablemente te tengas que rodear de otros perfiles que te complementen, gente que entienda de organizaciones y de estructuras organizacionales, gente que entienda de diseño centrado en el usuario, gente que sepa programar y gente que sepa pensar en términos de negocio y los negocios aplicados a los productos y la tecnología. Pero siempre estos equipos tienen montones de perfiles diferentes y claramente un ingeniero en sistemas o informático es uno de los roles primordiales para poder llevar a cabo y materializar las cosas que van sucediendo o se van pensando en estos procesos de transformación, que son procesos creativos, largos, metodológicos. Así que eso, y por otro lado, si no, también hay muchísima información, lecturas, etcétera, de lo que son metodologías ágiles de desarrollo, que es algo que para el mundo emprendedor por ahí es muy, muy moneda corriente hablar de eso, pero las compañías cada vez más lo están buscando y muchas de estas transformaciones por las cuales nos vienen a buscar, particularmente las que tienen que ver más con las áreas de tecnología o de desarrollo, tiene que ver con empezar a pensar en cómo pensar en productos ágiles, iterativos, pensados en el usuario y dándole el poder al usuario final y no al área de marketing que quiere imponer una visión de producto con publicidad y piensa que el usuario no va a poder elegir, digamos, ¿no? Como ese es un cambio de mindset fuerte que está sucediendo. Inteligencia artificial y robótica. Antes de irnos les quiero pedir, ¿qué es para ustedes innovar? ¿Qué es para ustedes innovar en 2 o 3 palabras? Así cumplimos con el horario y nos vamos a ver a Argentina. Para mí es lograr algo distinto de lo que había antes y que para mí es clave que empodere a la gente, que le dé algo que antes no teníamos. Bien, Lu. Para mí innovar es cambiar el status quo, cambiar algo en la forma de cómo se vienen haciendo las cosas para un resultado mejor. Gabriel. Para nosotros innovar, que somos una pyme, es estar constantemente en movimiento, a pesar de los vaivenes de nuestro país, aprender, como dice mi viejo,
a bailar la música que otros nos pasan y estar constantemente pensando cómo ofrecerle, en nuestro caso, a los padres y a las familias y a los chicos una nueva manera de divertirse, pero que siga siendo tan rica y tan pura como era cuando nosotros éramos chiquitos. Para mí innovar es animarme a hacer cosas más allá de tener miedo, pero hacerlas. Así que muchas gracias por haber estado aquí. Esto es Innovación sin Humo. Hasta la próxima.